Muy buenas noches a todos. Gracias por estar aquí presente en vivo en este webinar de desconexión laboral, el cual hace parte de una serie de webinar gratuitos que vamos a seguir presentando como parte de nuestra entrega en la responsabilidad social, siendo generosos con la información para que quienes estemos como empleadores o trabajadores hagamos uso de estas herramientas y de este conocimiento, el cual tendremos hoy contando con la doctora Adriana Marín Vergara y la doctora Linda Díaz, especialistas en el área laboral y seguridad social, brillantes en la profesión y mujeres que nos van a explicar el concepto de desconexión laboral que hoy ha tomado una gran actualidad. Observamos en el tiempo del día de hoy que Google ha tomado la delantera en reconocer la importancia de la desconexión laboral y por ello le ha brindado a los trabajadores 2 días de descanso. Es muy importante tanto para el empleador como para el trabajador tener claro el concepto de la desconexión laboral. Por favor, síganos por nuestras redes sociales, Consejo Jurídico SAS. Nos encontrarán en Instagram, en Facebook y allí encontrarán una gran cantidad de material que hemos preparado para ustedes. La dinámica del webinar del día de hoy es muy sencillo. Tendremos 2 expositores, como lo indiqué ahora, la doctora Adriana Marín Vergara y la doctora Linda Díaz, quienes entregarán información valiosa para entender la desconexión laboral. En el lapso o en la interrupción de las exposiciones, empieza la doctora Adriana, hay un momento para preguntas sobre lo que la doctora Adriana ha explicado y posteriormente la doctora Linda, quien también atenderá algunas preguntas en vivo. Dado el tiempo, que no puede ser muy extenso, las preguntas que no puedan ser respondidas en esta webinar serán respondidas y podrán ser consultadas en nuestras redes sociales o en consejurídico.com. Recuerden que en Consejo Jurídico queremos acompañarte. Doctora Adriana, bienvenida, la escuchamos. Un saludo especial para todos. Gracias. Muchas gracias, doctor Toro. Entonces, buenas noches para todos. Me da mucho gusto tenerlos acá. Esperamos que con este webinar, pues los podamos introducir en este tema de la desconexión laboral, que realmente ha tenido, mucho boom en el día de hoy, especialmente en los momentos que estamos viviendo. Es así como los avances que hemos tenido en materia tecnológica y en materia digital ha generado, grandes cambios en el mundo. Y los gobiernos no han podido ser ajenos justamente a esas situaciones que se han venido presentando. ¿Por qué? Porque necesita tener y mantener el equilibrio entre la vida laboral de los trabajadores y la vida personal y familiar de los mismos. Por eso es que el Ministerio del Trabajo en esa preocupación ha venido durante todo el año sacando unas resoluciones. Si ustedes ven ahí en la pantalla, tenemos la resolución 021 de marzo de 2020, la resolución 033 de abril del 2020 y la resolución 041 de junio del 2020. Esas, fueron como una serie de resoluciones. ¿Para qué? Para ayudar a que Colombia y los empresarios y los trabajadores pudiesen de alguna manera seguir trabajando. De ahí que ustedes, si revisan esas resoluciones, se van a dar cuenta que hay una flexibilización en algunos momentos para que no se, detuviera la actividad económica del país, a pesar de cómo nos encontrábamos. Pero en la resolución 041 de junio del 2020,
en una parte, digamos, de la resolución, donde además, digamos que la enmarca en varios aspectos que son, por un lado, las relaciones de trabajo, la jornada de trabajo, la armonización de la vida laboral con la vida familiar y los riesgos laborales. Pero cuando nos habla de la jornada laboral, nos dice que los empleadores y los trabajadores se deben ceñir al horario y a la jornada de trabajo con el fin de garantizar el derecho a la desconexión laboral digital y evitar asimismo los impactos que se puedan generar en la salud física y mental y en el equilibrio emocional de los trabajadores. Es tan importante esto porque es la primera vez, digamos, que en Colombia siquiera tocamos el término de la desconexión digital. Ahora, en el momento actual, en septiembre del 2020, se radicó en el Senado un proyecto de ley que es el 262 del año 2020. En este proyecto de ley básicamente se habla del trabajo en casa, porque el trabajo en casa no se encontraba regulado. Aquí se está regulando el trabajo en casa, pero en el artículo 8 de ese proyecto se habla del derecho a la desconexión laboral digital. O sea que ya en dos partes nos están hablando del derecho a la desconexión laboral digital. El objeto de esta ley básicamente es regular el trabajo en casa para distanciarlo, distinguirlo o, digamos, apartarlo del concepto que tenemos del teletrabajo. Porque el teletrabajo sí en Colombia está regulado. ¿Y dónde está regulado? En la ley 1221 del 2008. Y allí se dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o en la prestación de servicios, utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación, sin requerirse la presencia física del trabajador en el sitio de trabajo. Mientras que el trabajo en casa es una modalidad de trabajo en la que se hace una prestación de labores o funciones en un lugar distinto al que tienen las instalaciones de la empresa, pero es de manera laboral, ocasional, temporal o excepcional, que es lo que nos pasó a nosotros en Colombia. Y ahí sí se puede utilizar cualquier medio o mecanismo que posibilite o facilite ese trabajo en casa. No tiene obligatoriamente que ser con las TICs, pero pues uno sabe que acá nos apalancamos para poder hacerlo justamente con las tecnologías de la información y la comunicación. Por eso el trabajo en casa pues es una alternativa viable para darle continuidad a toda esa demanda de trabajo que existía en el país, porque se siguió realmente haciendo toda la actividad. Pero nosotros necesitamos saber cuál es el concepto de derecho a la desconexión laboral. Si ustedes me lo preguntan, no hay ningún concepto por ahora en nuestra legislación. De ahí que nosotros tengamos que apalancarnos o ir al derecho comparado, pero una estudiosa del derecho a la desconexión laboral, que es Luz Dari Naranjo, nos da una definición que se aproxima muy bien a la que tenemos en otras legislaciones. Entonces, el derecho a la desconexión laboral es aquel derecho que tienen los trabajadores a no desarrollar actividades por fuera de su jornada de trabajo, ni a ser contactados por el empleador o por sus representantes a través de medios digitales o electrónicos, sin que la actitud negativa del trabajador o la actitud pasiva o evasiva signifique para ese trabajador una represalia por parte del empleador. Por otra parte, ese derecho a la desconexión laboral siempre estará enmarcado por fuera de la jornada laboral. Es decir, que hay que limitar el uso de las TICs de tal manera
que se garantice el derecho del trabajador al descanso que tiene al terminar la jornada, así como durante el tiempo de vacaciones, porque nosotros sabemos que los descansos de los trabajadores no necesariamente se limitan a la terminación de la jornada. Dentro del concepto también nosotros debemos tener en cuenta que el primer país que habló de desconexión laboral fue Francia. Cuando nos hablaron de desconexión laboral fue mediante la ley 1088 del 2016, pero ahí tampoco nunca le dieron una definición a ese derecho. En España nosotros tenemos la ley orgánica tercera de 2018, que dentro de la ley de protección de datos y de garantía de derechos digitales, el artículo 88 contiene toda la regulación sobre el derecho a la desconexión laboral digital. Ahora, para terminar esta primera parte, ¿cuáles serían las características del derecho a la desconexión laboral digital? Por un lado, todos los trabajadores son titulares de ese derecho y se exige tanto del empleador como de sus representantes o como de los otros trabajadores compañeros, y no solo se queda ahí, sino que también podrían caer en esa vulneración de ese derecho los proveedores y los clientes. Y finalmente, necesariamente se ejerce cuando hay periodo de descanso y por último es un derecho irrenunciable. Hasta ahí vamos a dejar esta primera parte. Luego vamos con la doctora Linda y seguimos conmigo. De nuevo, muchas gracias a todos ustedes por estar conectados en nuestro webinar. Es pertinente también que hablemos un poco de las cifras que nos ha dejado el trabajo en casa y la desconexión laboral por esta época. Como voy a poner aquí en pantalla, hemos visto un generalizado aumento de las horas de trabajo y una jornada más extensa de lo normal en medio de la pandemia. Esto principalmente, según las cifras con las que contamos actualmente, afecta más a hombres que a mujeres, pero es una tendencia generalizada el incremento de estos horarios. Por eso es para nosotros tan importante tener un webinar como este, en el que dos expertas en derecho laboral, tanto en academia como en asesoría y litigio, nos puedan brindar su perspectiva del problema. Vamos a darle ahora el espacio a la doctora Linda Díaz, quien va a hablar de las herramientas que tenemos para protegernos, para proteger nuestro derecho a la desconexión laboral, y quien nos va a dar su perspectiva desde el problema del acoso laboral, cuando esta conducta puede tipificarse como acoso laboral. Recuerden que vamos a estar solucionando las preguntas que dejen en los comentarios y de nuevo mil gracias por atender este llamado. Doctora. Buenas noches para todos. Gracias, doctor Santiago, por la presentación. Es evidente que es un tema muy vigente en la época actual ante la emergencia económica declarada por el gobierno nacional por la pandemia del COVID-19, por lo que muchos trabajadores se quejan de trabajar más de la cuenta desde sus casas, hasta el punto de escuchar comentarios como que si la empresa les diera la opción de volver a la presencialidad no lo dudarían ni un momento. Y es divertido como en redes sociales circulan memes como la del el hombre que está en pijama, está en la cocina con su portátil, con el celular y haciendo el almuerzo. ¿Por qué? Porque no hay una división de tareas ni una autorregulación de su propio trabajo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que entre empleadores y trabajadores deben existir reglas claras. Reglas claras en respetar los horarios laborales, lo que incluye a los trabajadores en la distribución
de las labores que desempeñan tanto en el trabajo como en el hogar. Porque lamentablemente estando en la casa se empiezan a confundir cada una de las obligaciones que se tienen y por eso la gente en este momento se encuentra agotada por su trabajo. Pero para el tema que nos ocupa puntualmente hoy de la desconexión laboral y ante la falta de regulación del trabajo en casa, es que el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo, como bien lo citó la doctora Adriana, en la circular 41 del 2 de junio de 2020, estableció los lineamientos para hacer el trabajo en casa como una modalidad ocasional, temporal y excepcional, que debe acatarse por parte de empleadores, empleados y las administradoras de riesgos laborales. Para lo cual es preciso hacer alusión a estos aspectos que ha determinado el Ministerio de Trabajo, porque son los aspectos principales que se deben tener en cuenta. Y en ese sentido, si un trabajador tiene la jornada máxima legal, que es de 8 horas, como lo tienen la mayoría de trabajadores en Colombia, pues de acuerdo al artículo 161 y el convenio 001 de la OIT, citado en esta circular por el Ministerio de Trabajo, nadie puede exceder dicha jornada. Y si se llega a exceder dicha jornada, pues hay lugar a que se cancelen las horas extras de trabajo diurnas o nocturnas, pero aclarando que no se pueden exceder los límites legales que, como es conocido, no se pueden exceder de 2 horas diarias y de 12 semanales. Y aún más, si la jornada se amplía por acuerdo entre las partes a 10 horas diarias, ya no se podría trabajar horas extras. Entonces, el primer punto es respetar los horarios que se traían en el contrato laboral, que se hacía en presencialidad. Como esto fue intempestivo y se tuvo que trasladar a la casa, pues de la misma manera se deben respetar los horarios. Si mi horario es de 8 a 5, pues no me pueden estar consultando, ni solicitando, ni requiriendo después de las 5 de la tarde, como ya lo expliqué. Aparte de eso, las partes deben ceñirse a la jornada laboral para garantizar el derecho a la desconexión laboral digital, como ampliamente lo explicó la doctora Adriana. Ahora, si a petición del empleador se requiere de un trabajo en horas adicionales que no excedan los límites legales, es decir, esas 2 horas diarias, pues claramente hay lugar a que se reconozca el pago de ese trabajo suplementario. De la misma manera, el empleador debe promover esos espacios de pausas activas y de higiene y protección de la salud. De todas formas, aunque las personas se encuentren en su hogar laborando en este momento, por las condiciones en que nos encontramos, esto debe ser asistido y asesorado por las ARL. Lamentablemente, hay muchas empresas o empleadores que inclusive por desconocimiento o porque están preocupados pues por la productividad de su compañía, olvidan que las ARL asisten y acompañan en este tipo de pausas activas y de ejercicios y de capacitaciones que se deben prestar a los trabajadores. Ahora, si el empleador determina por las funciones que presta el trabajador que las horas del trabajo al día deben ser distribuidas en 2 secciones, ¿sí? Para que existan descansos de parte de sus trabajadores, pues eventualmente ese descanso no se incluirá dentro de las 8 horas que hemos anteriormente relacionado. Pero además, si existiera un consenso de las partes frente a esos tiempos de descanso que obtienen los trabajadores, podría obtenerse una optimización del tiempo en el sentido en que podría acumularse la hora del almuerzo con esos descansos que se habían distribuido en secciones, de pronto en horas de la mañana y en horas de la tarde, para facilitar la preparación de alimentos y la vida familiar que apenas es lógica cuando estamos en el hogar, y máxime si tenemos hijos y todas las situaciones que hay que atender en el hogar.
De acuerdo a lo anterior, si estos lineamientos no se respetan, ¿qué mecanismos puede utilizar el trabajador para defender sus derechos laborales? Como ya lo manifestamos, efectivamente, aún este trabajo en casa no se encuentra regulado en Colombia. Sin embargo, tenemos la Ley 1010 de 2006 que ha estipulado todo lo concerniente al acoso laboral. Evidentemente, en el artículo 7º, esta ley nos indica las conductas que constituyen acoso laboral y determina textualmente: se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes conductas, y en su numeral 10 establece la exigencia de labor en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa o en forma discriminatoria respecto a los demás trabajadores o empleados. Entonces, se presumiría que existe acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y en público de la exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada, los cambios sorpresivos de turno laboral, la exigencia permanente de laborar en dominicales y festivos, que no tengan ningún tipo de fundamento en las necesidades de la empresa. Por ejemplo, un trabajador que realiza similares funciones que otros trabajadores en contabilidad, y resulta que su jefe solo a él le exige informes, estadísticas, le solicita información adicional en horarios no laborales, lo hace de manera reiterada, incluso en fines de semana y festivos, pudiéndolo perfectamente hacer en horas laborales. ¿Podría su jefe inmediato o superior jerárquico estar incurso en conductas de acoso laboral? Ahora, es evidente que hay que analizar cada caso concreto, ¿sí? Porque a veces se confunden situaciones en las que se exige el cumplimiento de funciones con este tipo de acoso laboral. Sin embargo, como estamos hablando concretamente de la desconexión laboral, claramente es acciones repetitivas en contra de los trabajadores fuera del horario laboral. Ahora, el artículo 8º de la misma ley que estamos citando, la ley 1010 del 2006, determina qué conductas no constituyen acoso laboral. Y en el literal nos indica la solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución cuando sean necesarias para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa. Claro, esto siempre debe ser justificado. Y este llamado puede presentarse bajo los siguientes escenarios. El primero de ellos, en donde exista una programación previa notificada con alguna antelación, en donde con anterioridad el trabajador conoce que dentro de su jornada laboral está contemplada la exigencia de elaborar horas extras. Y el segundo, cuando el llamado se origina como consecuencia de una situación imprevisible o irresistible que requiere una atención inmediata del trabajador. Por ejemplo, estos escenarios que he contemplado es cuando existen aumentos en los picos de producción. Por ejemplo, cuando se realizan inventarios que son muy largos y que deben inclusive realizarse más allá de la jornada ordinaria, pero que previamente el empleador ha comunicado al trabajador. Por ejemplo, la temporada de diciembre, o aplicándolo a un evento muy reciente, como este tema de el día sin IVA, que claramente requería una atención prácticamente de 24 horas de empleados que por supuesto debieron ser notificados con anterioridad por parte de sus jefes o de su empleador, y que por supuesto deben tener como consecuencia el pago del trabajo suplementario. De la misma manera, respecto de situaciones que se presenten en forma imprevisiva, emergencias naturales, una inundación, un incendio, que exigen que el trabajador acude inmediatamente,
por supuesto, se entiende que no constituirían una conducta de acoso laboral, pero que siempre deben ser justificables y demostrables de parte del empleador. Ahora, en estos escenarios en los que habría lugar al pago de trabajo suplementario y el empleador no reconoce dichos pagos, pues es evidente que el trabajador pues tiene derecho a hacer el requerimiento ante su empleador para que realice el pago pertinente, y si en caso de que no lo realizara, pues podría inclusive acudir a la jurisdicción laboral para reclamar sus derechos. Pero sí es importante citar como antecedente una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la SL 5584 de 2017, en la que el empleador asignó turnos a sus trabajadores fuera de la jornada fijada, que eran 8 horas. Y ellos lograron demostrar que dentro de esos turnos de 24 horas que se asignaban en fines de semana y festivos, ellos no solo debían estar atentos, o más bien en disponibilidad al servicio de la demandada, sino que además tenían que realizar monitoreos a las centrales de riesgo, debían estar pendientes y realizaban ese trabajo desde su casa con los computadores y las herramientas que suministraba la empresa, ¿sí? Y efectivamente ejercían una actividad cuando había algún daño, no solo lo monitoreaban, sino lo resolvían desde su casa, al punto que si había lugar se desplazaban hasta la planta o hasta la empresa. Entonces, en este caso específico se tiene un antecedente muy importante de nuestra Corte Suprema de Justicia, en la que evidentemente se dio lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, porque se demostró que fuera de la jornada ordinaria de aquellos trabajadores se exigía por parte del empleador, con previo aviso, se asignaban unos turnos y ellos ejercían actividades que por supuesto daban lugar al trabajo suplementario. Entonces, hasta aquí espero que tengan por lo menos una idea de lo que nos representa hoy en día la importancia de la desconexión laboral y los mecanismos a los cuales puede acudir aquellos trabajadores que piensen que se están incumpliendo sus horarios de trabajo en las condiciones que he descrito anteriormente, y que pudieran acudir al mecanismo del acoso laboral, activándolo ante su empleador, si existe comité de convivencia en su empresa, o si no existiera, ante el mismo Ministerio de Trabajo. Doctora Linda, muchas gracias por la exposición. Creo que ha quedado un poco claro cuáles son los mecanismos que tenemos como trabajadores para proteger nuestro derecho a la desconexión laboral. Ahora vamos a responder un par de preguntas. Doctora Adriana va a seguir con su exposición al respecto de la no desconexión laboral y las consecuencias que tiene eso para el trabajador y para la empresa. Entonces, vamos a darle el paso a la doctora Adriana Marín de nuevo. Y quiero recordarles que en Consejo Jurídico contamos con profesionales que pueden atender su caso, conocerlo y encauzar las acciones que amerite el caso. Doctora Adriana, el señor Daniel Giraldo nos hace la siguiente pregunta. En relación con los profesionales que, como en nuestra profesión, se tiene a los trabajadores bajo condición de confianza y manejo, ¿existe algún límite frente a los horarios de trabajo? Bueno, mil gracias por esa pregunta. Justamente en lo que seguía íbamos a tocar ese tema, pero ya que lo mencionas, pues lo voy a tocar. La jornada laboral está regulada en los artículos 158 al 170 del Código Sustantivo del Trabajo, pero en el artículo 162
nos verifica que aquellas personas que tienen cargos de dirección, confianza y manejo están excluidos de la regulación de la jornada laboral. Razón por la cual a ellos, digamos que se les da otro tratamiento diferente para el manejo de ese derecho a la desconexión laboral digital, que seguramente con la segunda parte me lo vas a entender mejor. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué pasaría cuando no ocurre la desconexión laboral? ¿Cuáles serían los efectos de no desconectarme laboralmente? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos la ley 1562 del 2012, que lo que busca es la salud y seguridad de los trabajadores. Ahí en esta norma nosotros tenemos que la salud ocupacional se equipara al término seguridad y salud en el trabajo. Y ahí define la seguridad y salud en el trabajo como una disciplina que busca en esencia dos cosas. La primera es la prevención de accidentes y enfermedades laborales, y la segunda es la protección y promoción de la salud de los trabajadores. De ahí que nosotros decimos que lo que tratamos de tener en las empresas en aplicación de esta ley es 0 accidente laboral, 0 enfermedad laboral. Ahora, ¿cuál es el objeto principal de esta norma? Es mejorar las condiciones y el medio ambiente laboral, así como la salud en el trabajo, para lograr un bienestar físico y mental en los trabajadores. De ahí que nosotros invitemos a las empresas a que implementen en debida forma el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo. Porque justamente en virtud de la pandemia se necesita ahorita actualizar esas matrices de peligros que tenemos allí y identificar esos nuevos riesgos, porque aquí ya sabemos y es claro para todos que tenemos un riesgo biológico que seguramente nos aparece en esas matrices, que es el virus del coronavirus. Pero no solamente se queda en eso, sino que nosotros hemos tenido que identificar riesgos como los riesgos psicosociales, que era lo que estábamos ahorita hablando y lo que mencionó el doctor Daniel con lo de las cifras, y es que eso también tiene que quedar también identificado, porque cuando no se actualizan esas matrices, ni se hace en debida forma, digamos, la identificación de los riesgos, la no desconexión de las actividades laborales genera problemas de salud. Por esa presentación de riesgos hoy en día en las actividades laborales, la OIT elaboró una recomendación la cual va a permitir la regulación de las distintas formas de trabajo a distancia, incluyendo el aspecto tecnológico, para evitar que esa no regulación genere desprotección y precarización para los trabajadores. Y en algún momento dado hay quien ha llamado a la no regulación en algún aspecto a un crimen laboral. Por otra parte, es tan importante la necesidad de desconectarse que el uso indiscriminado de las TIC para un trabajador lleva a que tenga enfermedades como por ejemplo el tecnoestrés, el túnel del carpo, miopía digamos más avanzada, hipoacusia por el uso de los audífonos, o también algo que la OIT digamos le ha puesto el ojo y es el síndrome de Burnout o el síndrome del trabajador quemado. Y esta es una enfermedad que la OMS considera como una enfermedad producida por estrés laboral. ¿Y qué se ve en la persona? ¿Qué se ve en el trabajador? Agotamiento y cansancio físico y psíquico. Y esa es una persona que está minada mental y emocionalmente.
Pero eso no solamente se queda ahí, sino que genera graves consecuencias en la autoestima de la persona, baja en la productividad de los trabajadores y progresivamente ¿a qué va a llegar? A que se incapacite laboralmente. De tal forma que esos índices que nosotros tenemos en el sistema de gestión, como el índice del ausentismo laboral, se va a incrementar notoriamente. ¿Por qué? Porque es que no se desconecta, nunca se desconecta ese trabajador. De ahí que incluso haya muchas quejas de los empleadores. ¿Por qué? Porque es que el empleador dice, sí, claro, mi trabajador está conectado a las redes, en especial a Facebook e Instagram. Por eso está todo el día en las TIC. Pero también los trabajadores se quejan de que el empleador los está abrumando con la cantidad de órdenes que les está emitiendo. Entonces te mandó el correo, te mandó un WhatsApp, por todos los lados te está escribiendo para que tú respondas. Además te llamó. Entonces eso abruma a un trabajador porque era la misma orden, pero se la dio por 4 lados diferentes. Ahora, ¿qué considera la OIT que debería hacerse con el estrés laboral? Y es que el 28 de abril es el Día de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Y la OIT consideró que el estrés es un desafío colectivo. No es una situación de una persona, ni de una empresa, ni de un conglomerado de trabajadores. Es de todos. Ese tema es de todos. Y por eso, ¿qué es lo que nosotros queremos realmente a través de la lectura de esas normas? Uno dice, ¿pero qué me propone la norma francesa? ¿Qué me propone la norma española? ¿Qué quiere la norma uruguaya? ¿Y qué está en nuestro proyecto de ley 262 del 2020? Una invitación para que trabajadores y empleadores sencillamente se sienten a ajustar en qué momento vamos a tener esos periodos de desconexión. Por eso tienen que visitarnos en Consejo Jurídico, tienen que venir a consultarnos para que ustedes se puedan dar cuenta en qué forma se puede cambiar un otro sí en un contrato. O si para ese trabajador es mejor hacerle un contrato nuevo. O también, ¿qué vamos a hacer con las políticas que tenemos al respecto de incluir dentro de las mismas la desconexión laboral digital? Porque todas esas normas te invitan a que tú lo hagas así, pues estás obligado además a hacerle seguimiento a esa desconexión laboral. ¿Cómo se podría hacer seguimiento? Entonces, en las grandes firmas, en las grandes empresas del mundo, como AXA, como Mercedes-Benz, como Carrefour, como, digamos, bueno, infinidad de empresas, han implementado diversas estrategias de manera voluntaria en principio para que sus trabajadores evidentemente se desconecten. ¿Qué podría ocurrir? Que yo a un trabajador lo puedo desconectar cuando termino, digamos, le cierro su correo en las vacaciones. Con eso el trabajador no va a llegar, digamos, abrumado por la cantidad de correos que le han llegado en ese periodo de vacaciones, porque entonces, ¿para qué se fue? Ahí sí se va a estresar cuando vuelva. Puedo también que los teléfonos corporativos, durante sus periodos de descanso, cuando termina su jornada y antes de empezar la siguiente, pues que no funcionen para hacer actividades de la empresa. También hay que incluir en esos documentos que les estoy diciendo, por ejemplo, las políticas frente a los clientes y los proveedores, porque ustedes saben que el sistema de gestión, seguridad y salud en el trabajo permea todas las actividades de la empresa, es transversal a todo, razón por la cual cualquier cambio tiene que evidenciarse y si incluye a los proveedores también, a los clientes, a los contratistas, para que ellos también sepan que nosotros en nuestra empresa estamos, digamos, practicando o tenemos esa política de desconexión laboral, porque finalmente, ¿qué pasa con la desconexión laboral? Pues es un daño para la salud del trabajador, una vida en familia
afectada por las relaciones laborales y un empleador con trabajadores muy poco productivos. Entonces, conciliar ese tema nos conviene a todos. Vamos a darle paso entonces a la doctora Linda para que continúe. Doctora Adriana, muchas gracias por la exposición. Antes de que la doctora Linda pase, hay una pregunta que nos hace Diana María Sarmiento. Ella nos dice que muchas gracias por la invitación y te hace la siguiente pregunta. Si una empresa usa los medios digitales para enviar información a algún colaborador sin esperar que éste conteste o que tome alguna acción hasta que reinicie su jornada laboral, ¿constituye esta acción una violación de los derechos del colaborador? Bueno, gracias Diana por la pregunta y gracias por estar acá y haber acudido a esta invitación. Pues efectivamente, en principio, si yo doy la orden, es una orden que salió de mí y debería estar, digamos, catalogada como una vulneración de esa desconexión laboral porque el trabajador está fuera de su jornada. Pero yo dije en principio que en la definición, si yo trabajador evito, ignoro y no hago caso de esa orden, salvo cuando entre al siguiente día, digamos que el trabajador sí la tiene clara. Él entendió que en su periodo y en su jornada, fuera de su jornada, no tenía por qué contestar ese correo. Diferente es que tú le insistas y al otro día lo sanciones por eso. En ese momento vulneraste esa desconexión. Pero si el trabajador te lo entiende, pues ahí estamos bien. Ok, doctora Adriana, muchísimas gracias por la exposición, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y por siempre tener esa disposición y ese profesionalismo. Doctora Linda, para concluir con el tema de los contratistas, queremos resolver antes una pregunta que nos hace Sandra Lozano. Ella nos dice, si los jóvenes que trabajan en los call centers les dicen que toca trabajar 4 horas más de lo acordado, más los sábados, cuando les toca hacer choque, ¿a ellos les deben pagar por ese tiempo adicional o les dan un día compensatorio? Doctora, muchas gracias. Gracias, Sandra, por tu pregunta muy oportuna. Sí, lamentablemente en este tipo de trabajos, donde además las personas ganan por productividad y por ese número de llamadas que atienden, se están excediendo en la jornada laboral. Entonces, tendríamos que revisar qué tipo de contrato tienen, ¿vale? Si el contrato realmente contempla la jornada máxima legal, evidentemente no solo se están excediendo en las 4 horas, porque las horas límites son solo 2, sino que además hay lugar a que se cancele el trabajo suplementario. O sea, las horas extras, los recargos, ya sean diurnos, nocturnos, dependiendo de las horas que esta persona trabaje. Ahora, eso no se puede confundir con el tiempo compensatorio, porque igual todo trabajador que trabaja la jornada máxima, es decir, las 8 horas diarias, las 48 horas a la semana, tiene derecho a su compensatorio. Entonces, evidentemente, no solo tendría derecho al compensatorio, sino que además tiene derecho a que se le reconozca el trabajo suplementario, pero reitero, tendríamos que revisar el contrato suscrito y qué condiciones tiene pactadas las partes para poder saber qué derechos tiene esta persona. Ahora, respecto del tema que sigue de manera muy sucinta, es reiterada, primero, la pregunta de si el acoso laboral es aplicable a aquellas personas que tienen suscritos contratos de prestación de servicios. ¿Y por qué es reiterada esa pregunta? Porque hay muchas personas que están siendo vinculadas mediante este tipo de contratos y hay una línea muy delgada frente a estos contratistas confundiéndose con contratos laborales
ante la figura de un verdadero contrato laboral o el contrato realidad. Entonces, para hacer la aclaración del tema, es importante retomar la Ley 1010 de 2006, que establece en su artículo 6 quiénes son los sujetos y ámbito de aplicación de esta ley. Entonces, ahí nos determina claramente no solo los sujetos activos los sujetos activos y autores del acoso laboral. Para el caso concreto de los contratistas, nos dice que los servidores públicos, tanto empleados públicos como trabajadores oficiales y servidores con régimen especial que se desempeñen en una dependencia pública, se les puede aplicar la norma. Sin embargo, en el parágrafo nos hace una aclaración muy específica que dice que las situaciones de acoso laboral que se corrigen y sancionan en la presente ley son solo aquellas que ocurran en un ámbito de relaciones de dependencia o subordinación de carácter laboral. Y aquí viene lo más importante para resolver esta pregunta. Si, de acuerdo con esta norma transcrita, son sujetos de aplicación de las normas de acoso laboral en el sector público, los empleados públicos y trabajadores oficiales y quienes se encuentren en un ámbito de relaciones de dependencia o subordinación de carácter laboral. En consecuencia, no es viable incluir a los contratistas como sujetos beneficiarios de las normas de acoso laboral, en razón a que como los contratistas se rigen por las normas de contratación estatal, por consiguiente no tienen vínculo laboral y no poseen relación de dependencia o subordinación laboral. Y así lo dispuso la Corte Constitucional en sentencia C-960 de 2007, en donde se le manifestó si realmente no era violatorio del derecho de igualdad que estas personas que tuvieran suscritos contratos de prestación de servicios no pudieran acogerse a la Ley 1010 de 2006, y la Corte así lo describió y lo mantuvo, manifestando que no son beneficiarios y no está dentro del campo de aplicación la Ley 1010 de acoso laboral para los contratistas. Sin embargo, es importante aquí hacer dos acotaciones que son precisas para el tema. Y es, si algún contratista siente que hay alguna conducta, ¿sí?, algún maltrato, algún tipo de presión, de coerción en sus actividades, debería acudir al Ministerio Público para que revise las actuaciones que se están presentando en la dependencia o en la entidad. Y por otra parte, hay otro elemento importante como es el que describí al inicio de esta charla, y es que hay muchos contratos de prestación de servicio que realmente prima la realidad sobre las formas y constituye elementos de un verdadero contrato laboral. Entonces, si se llegase a demostrar que esa contratación mediante un contrato de prestación de servicios era realmente un verdadero contrato laboral donde existe esa subordinación y dependencia, entonces sí podrían serles aplicables las normas de la Ley 1010 del 2006. Doctora Linda, muchísimas gracias por la exposición. Antes de que cerremos con las conclusiones, Emanuel Díaz nos hace la siguiente pregunta. En cuanto a la cultura en Colombia o estilos de liderazgo, cuando se dicen frases como ponerse la camiseta, ir una milla más allá, de esta forma logran que los trabajadores trabajen más. ¿Qué se puede hacer respecto a eso? Gracias, señor Díaz, por la pregunta. Además, resulta muy interesante porque es una frase cliché y es una frase de liderazgo que se utiliza mucho en las empresas. Y es que admiran y ponen como ejemplo a los que se ponen la camiseta. Y ponerse la camiseta es
no respetar la jornada máxima legal, trabajar en fines de semana, dar la milla extra, es que si a las 12 de la noche tocó conectarnos, nos conectamos. Y eso está muy bien dentro de los compromisos y dentro de los lineamientos de la compañía y del amor al trabajo y de mi responsabilidad. Pero no está bien en la medida en que existen unas normas que en ese sentido no se respetan. Muy diferente sería que, como ya se manifestó, existen trabajadores de confianza y manejo, ¿sí?, que pueden ir más allá de la jornada máxima legal y que a veces son ellos mismos los que propenden por esa forma o digamos, darle impulso a los trabajadores para que trabajen o pongan su granito para la compañía. Sin embargo, aquí hemos sido muy claros. La desconexión laboral produce enfermedades. La ausencia más bien de desconexión laboral produce enfermedades, afecta mentalmente a una persona. Estar en su hogar y no poder hacer descansos, no poder realizar las cosas propias de su familia, afecta las relaciones al interior de su familia y afecta su salud. Por lo tanto, como lo indiqué anteriormente, se debe respetar la jornada máxima legal. Debe haber reglas claras entre el empleador y el trabajador. Y eso es un compromiso o una correspondencia de doble vía, tanto del empleador como del trabajador, para también cumplir su jornada y hacer lo que le corresponde y cumplir con sus funciones con excelencia dentro de la jornada que le ha sido asignada, en este caso, la jornada máxima legal. Doctora Linda, muchísimas gracias por responder a la pregunta. Antes de que pasemos a las conclusiones de la doctora Adriana Marín, yo quisiera hacer una pequeña acotación al respecto de este tema tan importante y que tanto lastima hoy en día a las familias colombianas, que las personas no puedan pasar tiempo con sus hijos, que no puedan desempeñar sus labores propias, que no puedan por ejemplo, dedicarse a sus hobbies o a sus deportes. Es un tema preocupante desde el punto de vista de la salud física y también de la salud mental, y es un tema que requiere de la participación de expertos, pero también requiere de un balance, de un equilibrio entre lo que contribuyen las empresas y lo que contribuyen los trabajadores. Le voy a dar el paso a la doctora Adriana Marín para que demos las conclusiones y empecemos ya a cerrar este webinar. De nuevo, muchas gracias a todas las personas que se unieron y que nos acompañaron el día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales para ver más eventos como este. Doctora Adriana, tienes tú la palabra. Muchas gracias, doctor Daniel. Muchas gracias, doctora Linda, por estar aquí conmigo. Bueno, ¿qué podríamos concluir de todo esto? Y es que finalmente con las tecnologías de la información vamos a convivir, porque estamos en un momento que hay una revolución digital. Si queremos estar conectados con el mundo, tenemos que hacer uso de las TIC. Pero el problema no es hacer uso de ello, el problema es hacer un abuso de las TIC fuera de la jornada laboral. Es lo que no va a permitir que el trabajador realmente descanse, ni que termine su jornada. Por ahí hay un dicho que dice, estamos a un clic de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Que literalmente es hoy en día así. Si tú le haces clic y mandas el correo, ya estás casi que de nuevo en tu jornada. Entonces, lo importante no es abusar. Ahora, bien podrían vulnerarse derechos fundamentales como por ejemplo la dignidad humana, la intimidad, la salud del trabajador. En ese evento, ese derecho a la desconexión laboral digital podría tener amparo constitucional a través de la tutela, razón por la cual bien podría enmarcarse con ese fuero, digamos, para que cualquier persona que vea vulnerado su derecho pueda a través de una tutela conseguir que se le ampare. Ahora,
En las relaciones laborales, lo más importante son los contratos laborales, porque allí están consignadas las reglas de juego. Pero nosotros sabemos que esos contratos laborales tienen además unos documentos que los acompañan: manual de funciones, políticas y protocolos laborales, reglamento interno de trabajo. Todo eso tiene que quedar de alguna manera, digamos, vinculado o evidenciado allí en qué momento tenemos esa desconexión laboral de nuestros trabajadores. Y por eso vuelvo y repito, lo mejor que podemos hacer en la empresa es asesorarnos bien. ¿Por qué? Porque ahí estamos blindando a empleador y trabajador respecto de las normas. Finalmente, me parece imprescindible, importante y que le da digamos, un toque distinto al tema, y es cuando tú realmente caes en cuenta de que el trabajador tienes que formarlo y capacitarlo. Y se debe formar a toda la comunidad de la empresa en varias cosas. Por ejemplo, en competencias digitales, en plataformas que hoy en día hemos utilizado mucho para estos meet, en redes sociales. ¿Para qué? Para que uno entienda que hacer uso indiscriminado de las TIC no es sano, pero es mediante qué? Mediante la formación, las campañas y el conocimiento, para que yo quede sensibilizado respecto de ese punto. Y lo que les digo, incluyan por favor a sus clientes y a sus proveedores, porque con eso capacitamos a todo el mundo. Porque ¿qué puede traer un trabajador enfermo a una empresa? Por un lado, él se va a sentir mal y va a tener un detrimento en su propia salud, y en su familia va a haber un problema. Y por otro lado, ¿qué tenemos? Una empresa que tiene una baja productividad, que sus finanzas y su patrimonio seguramente también están dados a la baja, y pues la empresa es la generadora de puestos de trabajo. Entonces nos tenemos que cuidar todos, porque finalmente sí o sí tenemos que aprender a conciliar la vida laboral con la vida familiar y personal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos de alguna manera evidenciar ese derecho a la desconexión laboral y vital. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Adriana por haber compartido con nosotros el día de hoy. De nuevo reiteramos el agradecimiento a todas las personas que se han conectado, y para finalizar le damos el paso a la doctora Linda Díaz para que presente sus conclusiones. Gracias, doctor Santiago. Pues la doctora Adriana creo que resumió de forma muy concreta las conclusiones del webinar del día de hoy. Sin embargo, sí me parece importante recordarle a todos los trabajadores y también a los empleadores que los trabajadores tienen un deber de autocuidado. Y ese deber de autocuidado normalmente no se difunde, no se capacita, no se concientiza, ¿sí? Y resulta que, como bien lo indicó la doctora Adriana, cuando el trabajador se enferma, a veces es porque él mismo se ha excedido, no tiene la capacidad de autorregularse. Pero esto se realiza en compañía de su empleador. ¿Por qué? Porque es poder propender porque se haga un trabajo mejor, no en unas jornadas extenuantes y extensas, sino que sean productivas y saludables, en entornos saludables. Eso era lo que yo quería acotar, y realmente agradecerles por estar presentes hoy en este webinar e invitarlos a que si tienen alguna duda, pues por supuesto nos consulten. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Linda. Muchas gracias, doctora Adriana, y a ustedes por haberse unido a este webinar en vivo. Si tienen alguna duda, déjenosla saber en los comentarios o escríbanos en cualquiera de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter o YouTube. Muchas gracias y que estén muy bien.
en Consejo Jurídico queremos acompañarte.